911, what's the address to your emergency? And what's the problem? Tell me exactly what happened. I just killed my son. What do you mean you just killed your son? I'm hearing voices. Oh, okay. How old's your son? 6. Where's your son now? He's dead. Dead where? In the living room. All right. And you said you're hearing voices? Yes. All right. How did you kill your son? With a baseball bat. You killed him with a baseball bat? Mm-hmm. And why did you kill him with a baseball bat? I don't know. Was there anyone else there? ¿Alguna vez se han preguntado por qué cuando niños sentíamos ese temor a nuestros mayores? Porque aunque podríamos saber que no iba a suceder nada, se nos cortaba un poco la voz o los ojos se nos llenaban de lágrimas, aunque solo nos hablaban porque lo que estábamos haciendo no estaba correcto, pero aunque fuera de buena manera, había un pequeño temor, algo interno difícil de explicar. Se nos enseña desde siempre a ver la paternidad como un acto de amor incondicional, un lugar de protección y guía, un poco idealizado de la realidad diría yo, ya que ser padre es algo complicado, pero que en su mayoría se cumple esa promesa. Pero ¿qué sucede cuando no? Cuando esa promesa simplemente no se cumple, cuando nuestra casa se vuelve el epicentro de los problemas, cuando esa idealización simplemente se va al carajo, tanto que la palabra que debería ser reconfortante, como lo son padre o madre, termina provocando un eco totalmente diferente dentro de nosotros. Uno teñido de miedo, ansiedad y una tristeza profunda, que deje de ser un hogar y volviéndose el epicentro de una tormenta constante. Y esto me lleva a una pregunta: ¿qué lleva a las personas a ser abusivas? ¿Ustedes me creerían si les digo que una pequeña de 4 años de Arkansas, en Estados Unidos, llegó a creer que su nombre era idiota? ¿Hasta qué punto tienen que llegar los insultos para que una pequeña termine creyendo eso? Y no estoy culpando a la pequeña, ella no tiene culpa, solo es una bebé. Y todo debido a los constantes insultos que recibía de su padrastro y su madre. Cuando los empleados del Departamento de Servicios Humanos la examinaron, se encontraron con múltiples lesiones que indicaban abuso físico, entre muchas otras cosas más. Les recuerdo, es solo una bebé de 4 años. Cuando se le preguntó a la niña cómo se llamaba, respondió que su nombre era idiota, lo que reveló el profundo impacto psicológico del trato que recibía. El novio de su madre, Clarence Red, admitió haberla llamado así, aunque alegó que era solo de broma. Hasta sus vecinitos afirmaron que sí, efectivamente ese era su nombre, tanto que lo terminó creyendo. ¿Alguna vez habían escuchado el término filicidio? Este se refiere a un delito que consiste en atentar contra la vida y que es cometido por un genitor, padre o madre, hacia un hijo propio. El término deriva del latín filicius, que significa hijo. En la antigüedad era muy habitual que el filicidio, al igual que el parricidio, que es algo similar pero proviene de otro pariente o figura similar, este era penado por un delito independiente. Hoy es más común que se recoja la condena por homicidio y en su caso sea peor la condena por la cercanía familiar con la víctima. En ocasiones existe relación entre el filicidio y un ambiente de violencia doméstica, ya que este puede escalar hasta un punto crítico. Hasta hace poco no conocía este término, me parecía interesante que este atentado tuviese su propio nombre. Un caso de filicidio bastante conocido en la mitología griega es Cronos, el dios que devoraba a sus hijos ya que temía una profecía que anunciaba que uno de sus hijos lo derrocaría, al igual que le había derrocado a su padre, para evitar su destino.
devoró a cada uno de sus hijos al momento de su nacimiento. Este acto, aunque no se refiere a un hijo en específico, simboliza el temor al poder de la generación siguiente y se considera un origen arcaico del filicidio en la mitología. Un caso más cercano tenemos al de Susan Smith, que fue condenada a cadena perpetua en 1994 tras arrojar a sus 2 pequeños hijos al agua, encerrados en un automóvil ahogándose. Eran 2 pequeños, uno de nombre Michael, de apenas 3 años, y Alex, de apenas 14 meses, porque un hombre con el que ella tenía una aventura sugirió que los pequeños eran la razón por la que ella no tenían un futuro juntos. Y claro, ella optó por la mejor opción. Susan y David Smith se dirigieron a los periodistas el 2 de noviembre de 1994 durante una conferencia de prensa en Union, Carolina del Sur, pidiendo el regreso sanos y salvos de sus hijos, que habían estado desaparecidos desde un supuesto secuestro con un automóvil una semana antes. Pero para los investigadores, así como para nosotros, nos parece la cosa más estúpida del mundo, porque es que la historia de Smith no encajaba del todo. Los ladrones de coche normalmente solo quieren un vehículo, no a 2 pequeños para cuidar. Así que los investigadores se preguntaron por qué habían dejado salir a Smith, pero no a los hijos. Durante 9 días, Smith hizo numerosas súplicas a la prensa, a veces entre lágrimas, para que Michael y Alex regresaran sanos y salvos, sin que el mundo supiese que durante todo este tiempo los chicos estuvieron en el auto en el fondo del lago. Pero tranquilos, aquí no se acaba la historia. Smith, bajo presión de las autoridades, finalmente confesó haber dejado que su auto rodara por una rampa para botes, haciendo que este cayera al lago. Los cuerpos de los niños fueron encontrados colgados boca abajo en el asiento del auto, con una pequeña mano presionando contra la ventana para nunca regresar. El abuso parental rara vez se presenta de forma monolítica. Esto significa que el maltrato hacia los hijos por parte de los padres no suele ocurrir de manera simple, aislada o con un solo tipo de conducta. En cambio, tiende a manifestarse de forma compleja, combinando diferentes formas de violencia como física, emocional, psicológica, sexual o negligencia, y a menudo dentro de un contexto de patrones repetitivos y sistemáticos dentro de la familia. No se trata de villanos, o al menos no siempre, sino de personas complejas, a menudo de ellas mismas víctimas de sus propias historias de dolor, que perpetúan un ciclo tóxico. Un padre o una madre abusivos no es un monstruo las 24 horas del día, o al menos no en todos los casos, aunque así parezca. Hay un momento de calma, incluso de afecto, que siembra una profunda confusión en la mente. Esta intermitencia entre el afecto y el maltrato es una de las facetas más crueles del abuso, generando un sutil gaslighting. El gaslighting es una forma de manipulación psicológica que consiste en hacer que una persona dude de su propia realidad, memoria, percepción o juicio, con el fin de obtener el poder y control sobre ella, llevando a la víctima a dudar de su propia percepción y a preguntarse: ¿estoy exagerando? ¿Soy yo el problema? Hace poco, bajando por la página it.io, me encuentro con un juego con una estética algo así. Se siente algo claustrofóbico y sucio, ¿no? Este es un juego bastante cortito, que dura unos 30 minutos. Aunque tranquilos, es el tiempo suficiente para terminar odiando a sus padres. Somos un pequeño llamado Ron. Vivimos en un hogar inestable con un papá que debería ser una figura de protección, pero es un hombre consumido por el alcohol. Por otro lado está nuestra madre, es una sombra, una figura ausente que rompe sus promesas una y otra vez. En este no hay combates. Bueno, si querer cerrar el juego se le puede llamar así.
Y no porque dé miedo en sí, sino por lo que genera la atmósfera y lo que está sucediendo te puede generar. El gameplay es simple, reside en la exploración del claustrofóbico apartamento familiar, buscar algunos objetos y resolver puzzles para avanzar en la historia. Estos puzzles no son complejos, están diseñados para ser metáforas, para que con la atmósfera, acompañados del silencio y perturbadores sonidos, y el señor Mr. Redface, nos muestren la realidad devastadora que vive Ron. Las notas dejadas por la madre, los dibujos infantiles y el estado general del hogar son piezas de una narrativa ambiental. En todo momento buscamos escapar, de manera simbólica y un poco literal, y a su vez cómo lidiar con el miedo constante. Su única compañía parece ser un muñeco, un amigo silencioso que parece entender su dolor. ¿Será real? ¿O será una creación de su mente para poder soportar el dolor? Este no es un juego que termine con un final feliz. Acá no somos ese niño que termina escapando y consigue todo. Acá no, acá es crudo. Nos muestra hasta qué punto puede llegar la negligencia de unos padres que no cuidan y maltratan a su pequeño. Para terminar con un trágico final y quedándonos con una terrible pregunta. ¿Cuántos niños viven esto a diario? Vivir en un entorno así es un ejercicio de hipervigilancia, agotador. La persona se vuelve un experto en leer el ambiente, el sonido de los pasos, el tono de la voz, la forma en la que se cierra una puerta. Todo su sistema nervioso está en modo alerta máxima, intentando predecir el estado de ánimo del adulto para evitar la próxima explosión. Es como caminar sobre una capa de hielo muy, muy fina, consciente de que cualquier palabra o acción, por inocente que sea, puede quebrar la superficie frágil y desatar la ira. Un ejemplo simple tenemos a The Dead Seat. En esto somos un niño que va en la parte de atrás del carro con nuestros padres manejando. Nuestros padres van teniendo una conversación tranquila. Y nosotros en la parte de atrás metidos en la consola. Una situación con la que muchos podremos sentirnos identificados. Esos viajes en carro con discusiones, que es una situación que probablemente muchos de nosotros hayamos vivido. Nuestros padres discutiendo delante y nosotros atrás. Cómo es de terrorífico y más siendo pequeños. Y cómo a lo mejor nosotros precisamente utilizamos, ya sea un libro, una consola, mirar por la ventana, lo que fuera para intentar evadirlo. Ya que el maltrato no se trata tan solo de violencia física. Las heridas más profundas son las que dejan cicatrices permanentes en la psique, a menudo invisibles. Es un ataque sistemático a la autoestima. Se manifiesta a través de palabras usadas como armas, inútil, estorbo o nunca llegarás a nada. Incluye comparaciones constantes y destructivas con hermanos o compañeros, hasta con ellos mismos, la humillación pública por errores triviales y el uso del silencio como forma de castigo, un arma que hace que se sienta invisible e insignificante. En No hable con extraños hay una escena que puede definir muy bien este concepto. ¿Qué es lo que te pasa? ¿No estás sincronizado con la música? No, lo están haciendo muy bien. Solo vuelvan a empezar. Sí, vuelvan a empezar. Perdón por eso. Tranquilo. ¿Listos? Ant, ¿qué estás haciendo? Por favor, concéntrate, ¿quieres? Oye, Paddy, lo están haciendo bien. Sí, pero no tiene nada de ritmo y está arruinando su rutina. Paddy, son solo niños. Mira, mi padre siempre decía que en serio hay que esforzarse en la vida, porque si no terminarás siendo nada.
Una vez más, siente la música. Esta es la buena, ¿sí? No puede ser, no puede ser, Hunt. ¿Cuál es tu problema? ¿Qué tan difícil puede ser esto? Solo siente el ritmo en tus pies. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ant, hazle caso a tu padre. Mira a Agnes. Haz lo que ella hace, lo que ella hace. No quiero seguir bailando. ¿Qué? El adulto abusivo a menudo evade la responsabilidad de sus propias acciones. Proyecta la culpa. Frases como "mira lo que me haces hacer" enseñan a la persona a que es responsable de las acciones y reacciones de sus padres. Este peso que ninguna persona debería soportar lo convierte en un pequeño cuidador, un rol en el que debe apaciguar, calmar y predecir para mantener una frágil paz. Ya este es un punto máximo. Aunque los moretones sanan, el impacto de la violencia física perdura. No es solo el dolor del golpe, sino el mensaje aterrador que transmite, que la persona que debería protegerte es también la fuente de tu dolor. Se rompe la confianza y se aprende que el amor y la violencia pueden coexistir en un mismo mundo, algo que no es así. Una lección devastadora para futuras relaciones. Sanar es un proceso largo y arduo. Implica aprender a establecer límites, reconstruir el valor propio desde los cimientos y entender y aceptar que la culpa nunca fue suya y que al final creamos lo que creamos. Nuestros padres son humanos, pero hay límites. Es un acto de reaparentarse, de brindarse a uno mismo el amor, la paciencia y la seguridad que nunca se recibieron. Es el único camino hacia la libertad y la ruptura definitiva del ciclo de abuso.